Y nada más para comenzar les quiero dar la idea central aquí. La idea central es esta. Dios en su soberanía llama, confronta, capacita y usa siervos renuentes y débiles para cumplir sus propósitos redentores, mostrando que la obra es de Él y no de nosotros. Porque lo que vamos a ver hoy, hermanos, es que Moisés no es el héroe de la historia. Dios es el héroe de la historia. Dios no depende de nuestro gran talento ni nuestra capacidad para cumplir su voluntad. Lo que vamos a ver hoy, hermanos, son puros pretextos y excusas de parte de Moisés. De hecho, los pretextos y excusas comienzan en capítulo 3. Vamos rápidamente, regresamos a capítulo 3, en versículo 11. Dios pues le aparece a Moisés, le dice que él pues ha visto la aflicción de su pueblo, él ha venido a rescatar. En versículo 11, Moisés le dice, respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Y en un sentido esa pregunta es válida, porque ¿quién era Moisés? No era nadie. Luego, en versículo 12, Dios dice, pues ve porque yo estaré contigo y esto te será señal. Y él empieza a decirle qué es lo que va a suceder. Pero lo único que Moisés debería haber entendido o necesitado entender o comprender en ese momento era, yo estaré contigo. Y luego vemos que Moisés le pregunta otra vez, y vemos en versículo 13, que él dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vosotros, de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaron cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, ¿quién eres tú? Es la pregunta que hace Moisés. Y otra vez, es una pregunta válida porque Moisés no había conocido a Dios hasta este momento. Entonces, él dice, yo sé que eres el Dios de los padres, pero ¿quién eres? Entonces, Dios pues le contesta. Y ahí cuando él le contesta, yo soy el que soy, yo soy el gran soy, Jehová. Eso es para enfatizar, pues que Dios ya había hablado. Eso es para enfatizar su autoexistencia, como dijo pues Adrián hace un rato. Su soberanía, su inmutabilidad, pues su fidelidad al pacto, la misión. Pues descansa en quién es Dios, no en quién es Moisés, no en quiénes somos nosotros. Entonces, uno pensaría, pues que ya con eso, pues Moisés tomaría eso y estaría listo para obedecer, ¿no? Y llegamos al gran escenario aquí en capítulo 4 y seguimos con la misma plática. Él sigue ante la zarza, él sigue ahí ante ese Dios santo. Y fíjense cómo Moisés responde entrando al capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés obedeció y hizo todo lo que Dios le había dicho. ¿Lo dice? No. Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Pretexto número 1, no me van a creer, me van a rechazar. Me van a decir, pues, ¿no te ha aparecido Dios? Aunque Dios en capítulo 3, pues le había dicho que te van a creer, que voy a estar contigo, que tú vas a ir y tú vas a decir esas cosas, tú vas a hablar de esa forma y yo voy contigo. Pero no me van a creer. Entonces, pues Dios, con mucha paciencia, pues ya había hablado. Ya había prometido, ya había aparecido a Moisés en poder, en santidad. Moisés no tenía ninguna razón, pues poner un pretexto, pero pone un pretexto. Y Dios en su gracia, en su misericordia, en su paciencia, le concede a Moisés 3 señales aquí. Él no dice, no, ve, ya te dije, ve.
No, no lo dice. De hecho, él le dice, bueno, te voy a dar 3 señales. Ahora aquí vemos en versículo 2 al versículo 10. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Pues, ¿qué tiene en su mano? Moisés tenía, pues, lo que cualquier pastor de ovejas tendría, una vara. Es lo que Moisés era en aquel entonces, era un pastor de ovejas, ahí en Midian. Entonces, versículo 3, él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Claro que sí huía, ¿no? O sea, ¿quién no oirá? Moisés entendía, pues, que la serpiente, pues, era a lo mejor venenosa, la serpiente era peligrosa, entonces él huye. Bueno, él no trae sus tenis, no trae sus zapatos, no trae, pues nada, está ahí sin sus chanclas, no trae nada, sus sandalias, nada. Entonces, y ahora no trae su vara tampoco, porque su vara, pues, es una serpiente. Versículo 4, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Ahora, él lo agarra, ¿y qué pasa? Pues Dios hace el primer milagro ahí, la primera señal. ¿Cuál era el propósito de esta señal? Versículo 5 nos dice, por este milagro, cuando tú haces esto, creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ok, pues eso ya termina el asunto, ¿no? No, pero Dios ya va más allá en versículo 6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. ¿Qué era la lepra? Pues ese milagro es tan dramático también, porque él se mete la mano, la saca la mano, y Moisés lleva 40 años en el desierto pastoreando ovejas, entonces él no es tan güerito como yo. Él tiene su piel bronceado, me imagino, ¿sí? Entonces él entra su mano, saca la mano y trae lepra. Pues, ¿qué era la lepra? Era la plaga más temida en aquel entonces. ¿Por qué? Porque, pues, en primer lugar, tenían que aislarse del pueblo, aislarse de la gente. En segundo lugar, era una sentencia de muerte casi. Era una enfermedad incurable. Entonces, él se mete la mano, saca la mano, trae lepra. Y luego versículo 8. Bueno, 7, perdón. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Dios lo sana. Ahí. Entonces ahora Moisés tiene 2 trucos, ¿no? Dos mágicos mágicos. ¿Sí? Ahora la vara, échala, y luego lo agarras. Y luego mete tu mano, saca tu mano, mete tu mano nuevamente y saca tu mano nuevamente. Ok, ya tiene esos milagros. ¿Cuál es el propósito ahí? Dios vuelve a repetir, si aconteciere, versículo 8, que no te creyeron ni obedecieron a la voz de la primera señal, la vara, creerán a la voz de la postrera. Ok, muy bien, ya tenemos 2 señales. Entonces ya, vámonos, listo. No, Dios le dice en versículo 9, y si aún no creyeron a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces, si esos 2 milagros no fueron suficientes, la señal del agua. Dios pues le dio tres señales, 3 milagros que serían suficientes pues para convencer al pueblo. Y con ellos, con cada uno de ellos, pues el propósito es autenticar su propia palabra. O sea, autenticar que Él es Dios, que eso no es Moisés, que esa palabra no viene de Moisés, sino viene de Dios. Que su palabra es eficaz. Y
al final no depende de la persuasión de ningún hombre o de la elocuencia de Moisés en compartir el mensaje que tiene que compartir. Y parecería que estas señales satisfarían también a Moisés, pero vamos a ver lo que pasa porque no fue así. Todavía él seguía protestando obstinadamente, buscando liberación pues de su responsabilidad en el plan de Dios, en ese llamado de Dios. Estas señales, yo dije que eran trucos, pero no eran trucos, hermanos. Eran milagros del Dios poderoso. Son evidencia de la autoridad divina. ¿Y por qué? Porque realmente la incredulidad, Moisés dice, ¿qué tal si no me creen? El creer, la incredulidad, no se debe a la falta de evidencia, sino a un corazón que lucha por confiar, un corazón endurecido, un corazón obstinado. ¿Sí? Es como alguien que pide constantemente otra prueba antes de creer. Si solamente Dios se manifestaría. Ustedes lo han escuchado a familiares, a sus hijos, pues a sus tíos, a sus abuelos, a sus padres, a quien sea, sus compañeros, y anden buscando un señal de Dios, ¿no? Si solamente Dios se manifestaría en ese momento, ¿lo creería? No lo harías. ¿Por qué? Porque no es una falta de evidencia, es un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque no quieren rendirse. ¿Cuántas veces Dios ya ha hablado claramente a través de su creación y a través de su palabra? Y seguimos dudando. Eso sucede en la iglesia también, hermanos. ¿Cuántas veces Dios se ha manifestado a ti a través de su palabra y a través de su creación y a través de los hermanos, a través de otras señales, y tú sigues dudando? No necesitamos más señales. Necesitamos obedecer lo revelado. Ustedes recuerden cuando Lázaro y el hombre rico, cuando ellos mueren, y el hombre rico le dice, pues permita a Lázaro a volver a decir a mi familia para que ellos no vengan a ese lugar. ¿Y qué dijo Cristo? No, él dice, aun si alguien fuera a levantarse de entre la tumba, de entre los muertos, para llegar con sus familiares, no lo van a creer. ¿Por qué? Porque tienen a Moisés, tienen a los profetas, tienen a la Santa Escritura, y no creen. No es una falta, hermanos, de evidencia. Las señales aquí no son realmente para producir fe en el pueblo, son para autenticar el mensaje y el mensajero. Eso es lo que son los milagros, y siempre apuntan a algo más, para que el pueblo preste atención al mensaje, para que Faraón presta atención al mensaje. La palabra de Dios debería ser suficiente, hermanos, pero la tendencia en nosotros, en el ser humano, es pedir señales para poder creer. Pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay los que viven buscando alimentar su fe, cristianos incluso. Por eso las iglesias carismáticas, las iglesias pentecostales, las iglesias de prosperidad están llenas. ¿Por qué? Porque la gente está buscando alimentar su fe a través de experiencias nuevas, revelación nueva, experiencias sobrenaturales, milagros y señales. Y claro que Dios puede hacer esas cosas si Él quisiera. No estamos negando eso. Pero el milagro, hermanos, más asombroso que tú y yo tenemos es esa palabra, la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, esa palabra que ha sido alumbrado en nuestros corazones y que nos ha dado esa vida eterna que tenemos. Es por medio de esa palabra, por medio de Jesucristo, que se revela en la palabra.
Y esa salvación que viene por medio de creer en Cristo. No andamos tras, hermanos, de señales y de milagros. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra más segura aquí. 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos busquen sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. No necesitamos pues vivir tras buscar señales, hermanos. Necesitamos perseverar en la palabra revelada y debemos rendirnos ante ella. Debemos obedecer esa palabra. Dios va a llevar a cabo, hermanos, sus planes a pesar de nosotros, y con cada una de estas señales nos invita a rendirnos en lugar de renunciar. Porque Él va a hacer lo que Él va a hacer en respeto de tu respuesta. Sin importar lo que tú haces, Él va a seguir adelante. Pero Él nos invita pues a rendirnos ante la palabra de Dios. Moisés quería renunciar. Bueno, ahí es la primera excusa, el primer pretexto, que no me van a creer. Ahora, después de estas 3 señales pensarías, no, pues ya Moisés pues sí va a obedecer, va a creer al Señor. Por eso yo les invité al inicio de ponerte en los zapatos de Moisés, porque somos como Moisés, hermanos. Porque Dios se manifiesta, nos dice quién es, nos entrega su palabra, nos entrega la salvación, nos enseña a través de la creación de Dios, a través de señales y milagros de la salvación en nuestra vida, a través de proveer siempre su providencia, su soberanía. ¿Y qué hacemos nosotros? Mire, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ok, sí, voy a obedecer y voy a hacer todo lo que me... No, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Otro pretexto, otra excusa. No soy elocuente, no puedo hablar. Él se enfoca en una debilidad personal. Moisés protestaba que nunca había sido hombre de palabras y que era tardo, literalmente pesado de boca y de lengua. Los teólogos, algunos, se ha sugerido que probablemente tenía un impedimento en el hablar. Sin embargo, no hay sustento bíblico, lo más mínimo para respaldar eso. De hecho, la Biblia nos indica otra cosa. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en nuestro texto, el texto de hoy, ¿Moisés tenía dificultad en presentar pronto las razones por las cuales no debería hacer el trabajo? No, él respondió así. No era tardo en hablar, no tenía problema en expresarse. Según el texto, pues él hablaba bien para formular excusas y dar razones por las cuales el Señor no debía mandarlo a él a Egipto. Era tardo en decir que sí al llamamiento. Sí, era tardo en eso. Era presto para decir que no. Parece que el problema estaba no tanto en el hablar, sino en la falta de deseo de hacer lo que Jehová le pedía. Él no quería hacer la voluntad de Dios. Me acuerda de Jonás también, ¿no? Que Jonás que decía no. Pero fíjense, en otra traducción, ese versículo 10, dice de esa forma, Señor. Y fíjense, Él le llama Señor, o sea, está diciendo, mi Rey, mi Señor, mi autoridad. O sea, está reconociendo la autoridad de Dios en su vida, pero luego Él dice, Señor, y luego dice,
Yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni antier, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Eso era el pretexto de Moisés, la excusa. Es que yo no sé hablar. Bueno, vamos a Hechos 7 rápidamente, porque quiero ver, porque no solamente aquí en el texto, pero en Hechos 7, vamos a ver que la misma palabra refuta esa idea, ese concepto que Moisés no sabía hablar. Hechos 7 es la prédica de Esteban, cuando Esteban fue martirizado, y en medio de su prédica, él menciona a Moisés. Es interesante lo que él dice en versículo 22. Dice, bueno, voy a leer de 21. Pero siendo expuesto a la muerte, eso es Moisés, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era tardo en hablar, no lo dice, poderoso. Era poderoso en sus palabras y obras. Moisés vivió 40 años bajo techo de Faraón. ¿Ustedes no creen que Moisés recibió la instrucción mejor de todo el planeta en aquel entonces? La escuela mayor, la sabiduría más alta. Y la misma Biblia lo dice. Era poderoso en hablar y también en obras. Regresamos a Éxodo. Entonces, hermanos, estas excusas, esta excusa de parte de Moisés no solamente es pretexto, es una mentira. Le miente a Dios, está cara a cara con Dios en la zarza, y Moisés le responde en su cara y le miente. ¿Qué son las excusas después de todo? Son mentiras. En la gran mayoría de los casos, nuestros pretextos son mentiras. ¿Por qué? Porque no nada más dijo, Señor, no quiero hacerlo. No lo quiero hacer. Y no lo voy a hacer. Es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Nada más decimos, no lo vamos a hacer. No lo voy a hacer. No importa lo que me digan, no importa cuántas veces me exhorten, no importa cuántas veces el Espíritu Santo está obrando en mi corazón y en mi alma, en mi espíritu a través de la prédica. Voy a salir de aquí, voy a seguir haciendo mi vida como me dé la gana. ¿Por qué? Porque no me importa. Hubiera sido mejor. Pero es interesante porque el Señor le respondía claramente. Él lo conocía completamente. Él lo había creado. Y no le prometió curar su impedimento para hablar, porque no tenía un impedimento para hablar. Fíjense en versículo 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Dios lo había creado. Dios le dio la boca. Dios dice, soy Jehová. Yo soy quien soy. Yo soy el gran soy. El gran yo soy. ¿Quién te creó? Yo. ¿Quién creó tu boca? Yo. ¿Quién creó el mudo? Yo. No tienes pretexto, Moisés. No tienes excusa. ¿Por qué? Versículo 12. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Perfecto. Ok. La presencia del Señor, pues no simplemente le acompañaría, como nos dijo en versículo 12 de capítulo 3, donde Él dice, yo estaré contigo, pero ahora Él dice que sino que le daría poder de hablar o testificar eficazmente. Yo te voy a dar lo que debes de decir. Voy a poner en tu boca las palabras. Tú no tienes que hacer nada, más obedecer.
Pero si aún fuera así, si Moisés tenía una limitación, no tenía debilidad, pero si aún fuera así, pues Dios es soberano sobre habilidades y limitaciones, fortalezas y debilidades, como él dice en versículo 12. Entonces no hay pretexto, no hay excusa. Calvino dijo, Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, para que toda la gloria sea suya. Aun si hubiera tenido una debilidad, y ya vimos que no la tuvo. Pablo expresó de esa forma en 2 Corintios 12:9, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este argumento destruye por completo la autosuficiencia y también las excusas centradas en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Dios casi la mayoría de las veces, frecuentemente, usa vasos débiles para que la gloria sea suya y no del hombre. Ese es el punto. El punto aquí es que Moisés no es el héroe, tampoco eres tú. Es Dios y solamente Dios. Entonces basta ya con los pretextos. ¿Por qué? Porque al fin de todo, pues no eres tú. Soy yo, dice Jehová. Spurgeon dijo, Dios no necesita tus habilidades. Él quiere tu disponibilidad. Es lo que quiere Dios. Es nuestra disponibilidad. Dios no busca instrumentos perfectos, sino instrumentos en sus manos. Entonces la pregunta no es si soy capaz, la pregunta es, ¿Dios está conmigo? ¿Dios ha prometido estar conmigo? Y la respuesta, si somos sus hijos, es sí. Entonces, claro que no soy capaz. Claro que no tengo las habilidades. Si Dios puede usar incluso un asno, me puede usar a mí. Y a ti también. Es bueno, hermanos, reconocer que no somos capaces en nuestra propia fuerza, pero es otra cosa entera mentirle al Dios con el pretexto tras pretexto. Y aquí Moisés le miente a Dios. Y yo les dije que muchos de nosotros no le mentimos a Dios, pero la verdad es que sí le mentimos a Dios, con nuestros pretextos también. No soy capaz, es lo que está diciendo Moisés. No sé hablar, no tengo respuesta. Moisés no puede hablar aquí, él puede hablar, es que él no quería hacerlo. Pero ¿no cansa esa actitud hoy en día, hermanos? Es una humildad disfrazada. Es que, pues, no soy capaz, me es difícil. Es que no me gusta hablar. ¿Por qué no compartes el evangelio? Es que no me gusta hablar, hermano. Es que me es difícil, me cuesta mucho trabajo abrir mi boca. ¿Por qué no evangelizas? ¿Por qué no testificas? No, es que me da pena. Me da pena hablar. Es que no soy muy bueno. Es que no he sido entrenado. No tengo la capacitación. No me han capacitado. Luego le echan la culpa a nosotros por no les haber capacitado, pero son ustedes que no lleguen cuando hacemos las capacitaciones del evangelismo. Hemos tenido en los 12 años, por lo menos 12 capacitaciones del evangelismo, en lo personal, en grupos, en las salidas, y luego ese pretexto, es que no sé cómo hacerlo. Nadie me ha enseñado. La mujer que tú me diste, Dios. Le echamos la culpa hasta a Dios. Y Dios dice, ¿quién creó la boca? Estoy contigo. ¿Cómo te atreves, Moisés, en decirlo? Tú que puedes hablar, usa tu boca para decirle a Dios que no sabes hablar. Tú que puedes hablar, ¿usas tu boca para eso? ¿Para decirle que no puedes?
Y fíjate lo que Dios nuevamente dice en 12, ahora pues yo ve y yo estaré contigo con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Si Dios te ama a hacer algo, Dios no es un ignorante, no es incompetente Dios. Si Dios te está llamando a hacer algo, su solo llamado, el llamado de Dios, indica que puedes hacerlo porque Él te va a capacitar también. Él va a estar contigo y te va a capacitar para hacerlo. ¿Cuántas cosas Dios nos ha llamado a hacer y estamos usando pretextos para no hacerlas? No, fíjate en tu propia vida, no pienses en alguien más, porque yo sé que puedes pensar en las demás personas aquí y es fácil señalar a los demás, pero en tu propia vida. ¿Cuántas habilidades, dones, talentos, recursos tú y yo tenemos en el día de hoy que podríamos y deberíamos poner a su servicio? Y negamos hacerlo, hermanos. Pero fíjense, al mismo tiempo, usamos todas esas habilidades, todos esos talentos, todos esos recursos para hacer otras cosas ahí en el mundo. Para llegar a ser alguien ahí, para aprender un nuevo negocio, para comprar casas y carros y X cosas, para tener amigos y amistades del mundo. Hacemos todo eso allá afuera. Ay, no, pero aquí, no, es que no puedo, no soy capaz. No tengo la habilidad. Dios no me ha capacitado con eso. Eso es para los demás, para alguien más. Hermanos, vuelvo a repetir, no son nuestras habilidades, no son nuestros talentos, no son nuestros dones, no son nuestras capacidades, no son nuestros recursos. Son suyos, hablando de Dios, y debemos rendirles a su servicio. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El trabajo de Moisés era tan sencillo. Nada más ir y decir, Dios dice esto. Dios dice esto. Eso era todo el trabajo de Moisés. ¿Sabes hablar? Sí. Ok, listo. ¿Es todo? ¿Sabes hablar? Sí. Ok, listo. ¿No sabes hablar? Listo. Porque voy a poner en tu boca las cosas que debes de decir. Pero se negó a hacerlo. Basta de pretextos, hermanos. No tengo tiempo. No tengo ganas. No me siento bien. No soy capaz. No es mi personalidad. Qué duro, ¿no? Qué duro. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Entonces, el segundo pretexto de capítulo 4 aquí, pues ya lo vimos, termina siendo una mentira, pero diciendo que no es capaz, que es débil, que no puede, pero termina siendo pues una mentira completa. Y uno pensaría que después de todo esto, Moisés diría, sí, Señor, lo que tú digas. ¿Pero qué crees? Yo quiero decir ahora, no somos como Moisés. Moisés es como nosotros. Moisés era mexicano. Parece que sí. Porque no le entra. ¿Qué pasa aquí? Versículo 13. Y él dijo, ay, Señor. Ahora llegamos al punto. Ahora llegamos aquí. Ay, Señor. Envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Qué está diciendo? Yo no quiero ir. Envía a otro. No, a mí no. Te confundes, Dios. A mí no. No, es al otro. Y no solamente le dice que no quiero ir, pero él dice, tú debes enviar a otro. Le está diciendo a Dios lo que Dios debe de hacer. Entonces él deja de poner esas excusas espirituales de que no soy capaz,
de que no me van a creer, de cómo le voy a decir. No, ahora Él dice, envía otro. Eso es una desobediencia directa y abierta. Es una rebeldía abierta. ¿Te puedes imaginar decirle a Dios esto? Todos ustedes deberían decir, sí, puedo entender, porque lo he hecho. ¿Puedes entender o comprender o imaginar decirle a Dios esto? Sí, sí, porque lo hacemos. Todo el tiempo lo hacemos. No, Señor, yo no. Alguien más. Fíjense, Moisés había escuchado la voz del Señor, la voz de Dios. Él había visto a Dios en la zarza. Él había escuchado directamente el llamado de Dios en voz alta. Él había hablado las promesas a Moisés también, le había declarado unas promesas. Había visto las señales de Dios, los milagros de Dios, y aún así sigue diciendo no. Hermanos, la paciencia de Dios es grande, pero el llamado divino demanda obediencia. Mira la respuesta de Dios en 14a. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Por fin. Ya llegamos a lo bueno. Se enciende su ira contra Moisés. Dios es paciente, hermanos, pero no indiferente al pecado. Hay a veces cuando nosotros, con pastores, estamos aquí exhortando, y pretexto, tras excusa, tras pretexto, tras excusa, tras mentira, y nosotros estamos ahí. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios, vas a encender tu ira contra ese hermano? Por favor, dale y dale duro. A veces nuestra oración se convierte en eso. Hermanos, es justo. ¿Nunca lo has orado, hermano Pedro? Llévalo hasta el fondo, por favor, porque este no entiende. Es una broma, hermanos. Es una broma. Pero la verdad, hermanos, es que estamos tan duros que tras de tantas exhortaciones y Dios, o sea, deje les pregunto eso. Lo traigo aquí en mis notas. Lo voy a poner de esa forma. Hay razones para pensar que Dios está enojado contigo hoy en esta mañana, en esta tarde. Él se enciende su ira contra Moisés, su siervo. Entonces, vuelvo a preguntar, hermano, ¿hay alguna razón en esta tarde para pensar que Dios está enojado contigo? Esa es la aplicación aquí. Somos capaces, hermanos, de provocar la ira de Dios. No, pero ese es el Dios del Antiguo Testamento, no el Dios del Nuevo. El Dios del Nuevo, Jesucristo, es humilde y manso y es puro amor. Miren, no vamos a ir a Marcos 3:5, pero en Marcos 3:5 dice que Cristo se enojó, se encendió su ira contra esa gente por la dureza de su corazón. ¿Puedes imaginar la mirada de Dios mirándote con enojo por la dureza de tu corazón? Y si tú sabes que hay cosas que Dios te está llamando a hacer y no las estás haciendo, estás provocando la ira de Dios. Si tú sabes que hay cosas que Dios te está llamando a hacer y no las estás haciendo, estás provocando la ira de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar?
Bueno, si eres hijo de Dios, no te va a destruir para siempre, porque somos sus hijos y no podemos perder la salvación, no podemos perdernos eternamente. Pero hay consecuencias. Los teólogos hablan de dos iras, de dos tipos de ira de Dios. La ira activa de Dios, eso es cuando Dios interviene directamente en juicio contra los incrédulos o los cristianos en disciplina. Y la ira pasiva de Dios. La ira activa y la ira pasiva. La ira pasiva es cuando Dios entrega a las personas, creyentes o incrédulos, a las consecuencias de su pecado, retirando su restricción y permitiendo que sigan su propio camino. Ambas son expresiones reales de la santidad y la justicia de Dios. La ira activa, la ira pasiva. La ira activa, el diluvio, Sodoma y Gomorra, las plagas sobre Egipto que vamos a estar viendo después. Recuerden cuando Usa toca el arca y Dios lo mata. ¿Qué tal Ananías y Zafira? Eran cristianos, eran creyentes. ¿Qué tal los creyentes de Corintio que tomaban indignamente la cena del Señor? Y estaban enfermos y hasta algunos muertos. Esa es la ira activa de Dios en la vida de incrédulos y los hijos. La ira pasiva, pues Romanos 1 nos menciona varias veces. Pablo dice que Dios los entregó. Los entregó. Ese es pasivo. Eso es, Él los deja a salir con lo suyo. Israel en el desierto clamaba muchas veces y Dios los deja en el desierto. Se quejaba, murmuraba y Dios los deja. Vemos en los jueces los ciclos de abandono de parte de Dios en los jueces. Vemos al mismo Faraón también que dice que Dios pues lo entrega, que Faraón endureció su corazón, entonces Dios endurece su corazón y Dios lo entrega últimamente. Saúl es otro ejemplo ahí también donde Dios retira pues su espíritu de él. Esa es la ira pasiva de Dios, cuando Dios expresa su ira dejándonos salir con la nuestra. Y al ver el asunto aquí con Moisés, humanamente hablando, pues tú puedes pensar, pues fíjense, Moisés responde 5 o 6 veces a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? No me van a creer. No sé hablar, Dios. No soy elocuente. Manda a otro. Te equivocaste, Dios. Y finalmente, Dios le dice en versículo 14, Jehová se enojó contra Moisés. Luego dice, y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con lo cual harás todos estos señales. Ahora, Dios le responde, bueno, Aarón sabe hablar muy bien y él te va a acompañar. Y tú puedes pensar, sí, entonces Dios se enoja, pero luego le concede. Él le da lo que él pidió. ¿Cuál era la descripción de la ira pasiva de Dios? Cuando Él te da lo que quieres. Fíjense en esto. Tú puedes pensar, mira, Moisés se salió con la suya y todo terminó bien. Pero no todo terminó bien, hermanos. Va a pagar una factura muy alta. Y luego vamos a ver, pero Aarón, que sí sabe hablar muy bien, en unos cuantos capítulos más adelante va a hablar mal de Moisés. Se va a quejar de él, va a murmurar de él con su hermana. Y es Aarón también cuando Moisés está en el monte, que convence al pueblo, que le dice que permite al pueblo a tomar todas sus joyas
y hacer un becerro de oro. ¿Y quién pagó la factura? Pues Moisés y el pueblo. Entonces, ¿Moisés salió con la suya? No, sufrió consecuencias por su desobediencia. ¿Y quién fue la idea para darle ese lugar a Aarón? Pues fue Moisés, no fue Dios. Entonces, hermanos, más nos vale vivir en la voluntad perfecta de Dios. Quiero que vayas tú, más vale vivir en eso que en la voluntad permisiva que Dios. Quiero que vayas tú, pero está bien, ve con él. ¿Sí me doy a entender? Dios lo permitió, pero sufrió consecuencias después por desobediencia. Muchos estamos con pretextos y terminamos igual a Moisés sufriendo las consecuencias de nuestra desobediencia. Pero Moisés obedeció, sí, pero hasta que la ira de Dios fue encendida sobre él. Hermanos, no queremos llegar a este punto con nuestro Dios. No queremos llegar hasta ahí. ¿Qué no estás haciendo tú para que Dios esté enojado contigo? Te pregunto nuevamente. Ahora, finalmente vemos confirmaciones. Ok, si Moisés obedece, no vamos a leer todo el resto del pasaje, vamos a ver algunos versículos, pero Moisés obedece y va con Jetro, su suegro. Jetro es su autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque él era sacerdote de Madián. Él era su patrón porque Moisés trabajaba por él también. Entonces era su autoridad. Entonces él pues va con su autoridad en ese momento y le dice: Dios me ha llamado, voy para allá. Y Jetro le dice: vaya con bien. Y luego vemos otras confirmaciones porque su esposa, sus hijos pues van con él o acompañan. Entonces él tiene la bendición ahí de su familia, tiene la bendición de su suegro, tiene la bendición de ir y de cumplir con este llamado. Y Dios confirma a través de la respuesta de su suegro, la respuesta de su familia. Y luego en versículo 21, él dice: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejaré ir su pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Incluso aquí, hermanos, Dios, a través de enseñarle a Moisés el futuro, qué es lo que va a suceder, confirma su llamado a través de la revelación de lo que va a suceder en el futuro. Eso es lo que va a pasar. Va a hacer esto, tú vas a decir esto, Faraón va a hacer esto, va a decir esto, pero ¿sabes qué? Todo va a salir bien. ¿Sí? Entonces, él tiene esas confirmaciones. Incluso en versículo 19, dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Moisés pudo haber pensado que pues me van a matar si regreso, porque la última vez que estuvo ahí, ¿qué pasó? Él mató a un egipcio y luego ellos se levantaron contra él y él tenía que huir. ¿Por qué? Porque le querían matar. Él todavía podría haber traído eso en su mente, y Dios pues confirma ese llamado de regreso diciendo que toda esa gente pues ya no está. No te preocupes por tu vida, Moisés. Pero eso podía haber sido otro pretexto: el pecado del pasado, el pecado de su pasado, hermanos. Muchos pues utilizan eso como pretexto para no seguir a Dios. ¿Qué va a pasar? Yo no puedo servir por lo que hice. Pero hermano, si tú has pedido perdón de Dios, si Dios te ha perdonado, tienes que cumplir con el llamado. No tienes pretexto, no tienes excusa de mi pasado. No puedes tener temor de lo que, es lo que hice yo hace no sé cuántos años.
Hace tiempo estuve hablando con un joven en el campamento y me dice, es que yo hice esto. Y dice, ok. ¿Y ahora qué estás haciendo? No, estoy caminando con Dios. Ok. ¿Y? No, es que yo siento que Dios me ha llamado a hacer esto. Ok. ¿Y? No, es porque hice. ¿Y? ¿Estabas en el ministerio? ¿Eres pastor cuando hiciste esto? No, ni siquiera eres creyente. Entonces, el enemigo utiliza eso para mantenerte estancado en la banca. Dios perdona el pasado. Aquí con Moisés dice, no te preocupes, Moisés, por esto. ¿Por qué? Porque ya se ha muerto. Ya murieron ellos. No te preocupes por el pasado, Moisés. Pero fíjense otro pretexto aquí que vemos en medio de estas confirmaciones. Versículo 24 al 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Qué tiene que ver con eso? Dios quiere matar a Moisés después de haber encomendado con esa tarea, con ese llamado, sí, por el pecado presente en su vida. Moisés, no nos dice aquí mucho, pero Moisés no había circuncidado a uno de sus dos hijos. Él tenía dos hijos en aquel entonces. A uno de los dos, o los dos, pero a uno de los dos no lo había circuncidado. Estaba en desobediencia al mandato de Dios. ¿Por qué? Porque en Génesis 17:14 Dios le había dicho al pueblo que tienen que circuncidar a su hijo. Moisés estaba en rebeldía, entonces recibe ese llamado, está en el desierto 40 años, pero él va y en el camino dice que Dios quiere matarlo por su pecado presente, porque estaba caminando en desobediencia por no haber circuncidado a su hijo. No vamos a quedarnos aquí mucho tiempo porque realmente no es el punto aquí del pasaje y hay muchas cosas que podemos decir, pero vemos aquí que su esposa es quien se lleva a cabo esa circuncisión, porque muchos dicen que Moisés a lo mejor estuvo bien enfermo, no podía levantarse de la cama para hacerlo, no sabemos, no nos dice. Algunos dicen, es que ella era la responsable y era la culpable porque ella era de Midian y ella no quería que... No, hermanos, Moisés es culpable y es responsable. Dios no quería matar a su esposa, quería matar a Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Él se arrepiente, obedece y dice, y Dios lo deja ir. Entonces, aún en medio, hermanos, de nuestro llamado, de lo que Dios nos ha llamado a hacer, tenemos pecados habituales a veces, pecados que continuamos a practicar a veces, y tenemos que mantener la lista muy corta. Tenemos que mantenernos al día, hermano, con esos pecados. Porque, otra vez, esa es la ira activa de Dios queriendo matar a Moisés. En el camino, en el mismo camino, hermanos. ¿Por qué? Porque Moisés iba a lidiar, iba a dirigir a su pueblo y los iba a llevar fuera de Egipto. Y Dios ocupa, pues, que el líder... Él ocupa, pues, que hay integridad y que nosotros estamos caminando con Él en cada momento. Ahora, la última confirmación en versículo 27 al final, leo para terminar. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. ¿Tenía problema ahí Moisés en compartir con Aarón sobre lo que Dios le había dicho? ¿Era tardo para hablar ahí con Aarón? Contó todo. Es otra indicación ahí que Moisés pues nada más tenía puro pretexto. Luego dice 29, y fueron Moisés a Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los hijos del pueblo. Y el pueblo creyó.
Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y se había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Cómo comenzamos el capítulo, hermanos? No me van a creer. ¿Cómo acaba el capítulo? El pueblo creyó y adoró. ¿Te imaginas cuánta tinta nos ahorraríamos si Moisés solamente a primeras hubiera obedecido? Pero todo esto, tuvimos que predicar una predicación entera porque Moisés no obedeció a la primera, porque se llenó con puros pretextos. ¿Cuánto nos ahorraríamos tú y yo si obedecemos a la primera? De dolor, no de tinta porque la historia ya se escribió, pero de dolor, de enfermedades, de pérdidas, de dificultades, de situaciones en nuestra vida. ¿Cuántas cosas en nuestra mente son impedimento, hermanos, para buscar al Señor y servirle, y al final solamente están en nuestra cabeza, como Moisés? Estaba en su cabeza solamente. Es impresionante cómo termina el capítulo. El pueblo creyó y adoró. ¿Por qué? Porque el héroe no es Moisés, es Dios. El ministerio de Moisés no se trataba de él. Se trataba de llevar a otros a creer y adorar a Dios. Nuestro servicio, hermanos, no se trata de nosotros. Se trata de llevar a otros a creer y servir al Señor. Moisés es un mediador defectuoso, igual como tú y yo. Pero Dios lo usó y nos quiere usar también. Hermanos, la pregunta realmente no es, ¿puede Dios usar a alguien débil? Porque la Biblia está llena de personas débiles y demuestra que sí. La verdadera pregunta es, ¿seguiremos poniendo excusas y pretextos para desobedecer? Muchos creyentes viven permanentemente en las excusas de capítulo 4 de Éxodo. Viven toda su vida cristiana en Éxodo 4. Si tú quieres decir que eres como alguien en la Biblia, ahora tú puedes decir, soy como Moisés, pero Moisés de capítulo 4. No sé cómo, no estoy listo, no tengo tiempo, otro haría mejor, más adelante, cuando tenga más tiempo, cuando tenga más conocimiento, cuando no tenga deudas, cuando tengo mi casa ya, cuando tengo mi negocio ya, cuando ya está todo en orden, luego voy a servir al Señor. Nunca va a estar en orden tu vida, si esa es tu perspectiva. Porque los que servimos nuestra vida tampoco están en orden. Pero le servimos de todas formas. Eso de después termina siendo un día de estos. Y ustedes saben de lo que me refiero. Nunca. Termina siendo nunca. ¿Cuántos pretextos más vamos a poner nosotros para no servir, hermanos? Para no entregarnos, para no comprometernos. Porque detrás de muchas de esas frases no hay una humildad. Ustedes lo dicen bien humilde, pero son mentiras y son pretextos. Lo que hay detrás de eso es un ego. Es temor a lo mejor, es comodidad, es el amor al mundo, es incredulidad o simplemente desobediencia, rebeldía, pero no es humildad. A lo mejor tú dices, si yo te preguntaría mañana, ¿quieres predicar? Oh, no, hermano, no. Eso puede ser humilde y tú puedes decir humildemente, no, sabes que no creo que tengo ese don. Pero en cualquier otra cosa, hermanos, que estamos hablando aquí, no, es que voy a ofrendar, pero después de que tengo que arreglar bien mi situación en la casa y luego, ¿sabes qué? Ese luego jamás va a suceder. No, es que siempre se me olvida porque ustedes pues no nos obligan y la caja está ahí, pero siempre se me olvida.
Son pretextos, hermano, no son pretextos. Cuando andaban en iglesias donde los obligaban, de hecho llegaban a sus casas con la ticket, la factura, con el recibo ahí para sacar el diezmo durante de COVID, ¿no? O ahí pasaban la cuenta bancaria y ustedes pues daban con libertad, pero aquí cuando no obligamos dicen, es que se me olvida, se me olvidó, es que si hay algo, si algo sobra. Hermanos, tenemos una responsabilidad. Es lo más mínimo de nuestra responsabilidad. Es un ejemplo nada más. Pero siempre hay pretexto tras pretexto tras pretexto. Dios sabe mi situación. Sí lo sabe. Igual como sabía la situación de Moisés. Y la ira de Dios se enciende sobre sus hijos cuando no obedecemos. No, pero mi Dios es amor. No, mi Jesucristo. Tú no, entonces no crees en el mismo Dios que nosotros creemos aquí. No estás creyendo en el Jesucristo de la Biblia. No estás creyendo en el Dios de la Biblia. Porque el mismo Dios disciplina. Como enseñamos la semana pasada. Si tú puedes vivir toda tu vida cristiana, entre comillas, en desobediencia y no sufrir las consecuencias o no sufrir la disciplina de Dios, es porque no eres hijo. Lo voy a decir lo más sencillo posible. Si tú puedes vivir 40 años viviendo en desobediencia a la palabra de Dios y no sufrir nada, es porque no eres hijo. Porque Dios disciplina a los suyos, pero tiene por los que no son suyos. Entonces es posible, es una opción. Si tú puedes desobedecer y pretexto tras pretexto y no pasa nada en tu corazón, no sufres nada en tu interior, tu espíritu, nada. Si no sientes nada, es una indicación que no tienes al Espíritu Santo en tu vida y no eres hijo de Dios. Ahora, aún con todo eso, hermanos, tenemos que obedecer, cueste lo que cueste, porque Dios nos llama a servir. Dios nos llama, pues, a discipular, a evangelizar, a comprometernos con la iglesia, con los hermanos, a usar nuestros dones y talentos y nuestras debilidades incluso, a ir donde Él quiere, cuando Él quiere, a obedecer, no importa el precio, que cueste lo que cueste. Es el llamado de Dios. Y muchas veces la respuesta es envía a otro, que alguien más. Pero hermanos, Dios confirma una y otra vez a través de su palabra, a través de su fidelidad en nuestras vidas. Y aún así dudamos. Lo hizo con Moisés, lo hace contigo, conmigo, y seguimos poniendo pretextos, hermanos. Ahí vamos a terminar solamente con esa pregunta. No, la pregunta no es si eres suficiente. La respuesta ya sabemos que es no. No eres suficiente. No eres capaz. No eres nadie. Ya sabemos la respuesta. La pregunta es, ¿confiarías en el Dios que promete estar contigo? Porque ese mismo Dios que llamó a Moisés sigue diciendo a su pueblo, yo estaré contigo. Ya, hermanos, basta con las excusas. Si eres hijo, tu Padre, Jehová, el gran yo soy, está contigo. Tú solo tienes que obedecer. Vamos a orar.